grabación y damos inicio asimismo a la presente audiencia solicitándole al equipo de la autoridad investigadora pueda comenzar con su uso de la palabra hasta por 20 minutos. Adelante, equipo de autoridad investigadora. Bueno, muy buenos días, honorable pleno de esta comisión. El día de hoy compareceremos en el diálogo de esta audiencia Rodrigo Gaitán, su servidor, Óscar Ferrer y Brenda Paz, en representación de la autoridad investigadora. Si tienen alguna dificultad para escucharnos por motivos de la conexión, les pido nos lo hagan saber. El día de hoy les expondremos el dictamen de probable responsable de prácticas monopólicas relativas cometidas por Yajagas, con el fin que se determine si dichos hechos fueron constitutivos de las prácticas monopólicas relacionadas sancionadas por la ley aplicable en Yajalón. Para comenzar, les explicaré los antecedentes. Para finales del 2014, el mercado de importación y comercialización al mayoreo de gasolina operaba bajo un modelo regional. Esto significa que Yajagas era la única empresa con la concesión para importar y comercializar gasolina en el norte, mientras que lo mismo sucedía en el sur con Petrosur. El mercado de venta al menudeo obedecía esta misma regionalización. A principios de 2015, el gobierno de Yajalón permite la participación de múltiples empresas en la importación, distribución y comercialización de gasolinas en un marco de libre competencia. Esto quiere decir que se abre el mercado, permitiendo entrar a empresas como Petrol International y Arrow Petrol en el mismo año al mercado mayorista, los cuales tuvieron un fuerte crecimiento en el sur, pero uno menor en el norte. Para 2012, Yajagas y Millán firman un convenio modificatorio de su contrato de ingenio firmado en 1986, extendiendo su vigencia hasta diciembre de 2021. Para enero de 2016, Yajagas lanza un nuevo modelo de franquicia denominado Yajagas Green, el cual incluye un esquema de descuentos exclusivos para los nuevos franquiciatarios, por lo cual Millán solicita la modificación de los términos y condiciones de su contrato de franquicia a efecto de que se le puedan aplicar los descuentos aplicados en el nuevo modelo de franquicia de Yajagas Green, solicitud la cual es negada reiteradamente, por lo que Millán decide presentar una denuncia por prácticas, por conductas realizadas que resultan violatorias de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Dando seguimiento a dicha denuncia, se da inicio a la investigación por parte de esta autoridad investigadora y se forma el expediente en el cual se investigará a la empresa por la probable comisión de las prácticas monopólicas. Para poder indagar en la práctica, es necesario ubicar el eslabón de la cadena de valor que se contextualiza este objeto de estudio, siendo el modelo de comercialización de gasolina en Yajalón Norte. En cuanto al eslabón de la comercialización, es necesario analizar los determinantes desde la posición de las estaciones de servicio. Para el caso de la oferta, el enfoque será necesario a nivel de los comercializadores. El mercado relevante tiene como la dimensión del producto la gasolina. Esto se debe a que la gasolina es un bien homogéneo, no cuenta con sustitutos en el mercado y es un producto inelástico, lo que implica que un monopolista hipotético puede imponer de manera rentable incrementos en los precios. Conforme a la dimensión geográfica, la distribución de gasolina al interior de Yajalón, de acuerdo con la regulación actualmente vigente, debe ser a través de ductos. Por motivos de carácter geográfico, no ocurre ninguna comercialización entre ambas regiones. La única interconexión que existe entre la red de ductos del norte y del sur es un ducto que tiene la capacidad de importación de 55,000 barriles al día. Esto es insignificante para unir a las dos regiones, puesto que en promedio para el 2018 se comercializaron 1.09 millones de barriles diarios tan solo en Yajalón Norte. Para efectos de esta investigación, el análisis corresponde a la región norte. Esto implica que la capacidad hoy instalada por los agentes económicos en el norte no pueda competir con la capacidad instalada en el sur, por lo que un minorista ubicado en la región norte no tiene la posibilidad de adquirir este servicio por parte de Petrosur en el sur. Por lo tanto, la medición de participaciones se debe de hacer de forma separada. En el supuesto que la regulación permitiese la distribución de gasolina entre el sur y el norte, los costos de acudir a un medio de transporte que conecten a estas dos regiones sería demasiado alto, considerando que el carrotaje cuesta 6 veces más por ducto por kilómetro y el autotaje cuesta 14 veces más. En el caso que hoy nos atañe, la distancia entre carretera entre las dos regiones es de 500 kilómetros. Así, el costo sería demasiado alto.
Para que haya una conexión eficiente entre el sur y el norte, se necesitaría de lo que haya deductos con alta capacidad, los cuales hoy tienen una barrera de entrada. Por lo tanto, realmente no es viable interconectar las dos regiones en el corto plazo, aun cuando los costos de importar gasolina en el sur sean por volumen más bajo en un 8%. Considerando la Ley de Competencia Económica, en el artículo 59 y partes 7 y 8, se establece que las maneras en las que se puede determinar el poder sustancial de un agente económico. Actualmente, Yajagas cuenta con el 90% de la participación en la región norte. Según el índice Herfindahl, cuenta con 8.152 puntos, lo que en 10.000 se consideraría un monopolio perfecto. Hoy en día, tan solo el 10% de las estaciones de servicio operan bajo marcas diferentes a Yajagas, que es Petrol y Araf. Tomando en consideración la organización de la industria de Yahalón Norte, Yajagas tiene una integración vertical que le otorga poder sobre sus competidores. Debido a las características que tiene esta industria, la comercialización de gasolina tiene diferentes barreras a la entrada. La primera son economías de escala, la segunda, permisos, la tercera, la integración vertical, la cuarta, acceso a canales de distribución eficientes. La quinta es el posicionamiento de marca, que en este caso, tras la liberalización, si hablamos de gasolina en el norte, es prácticamente como hablar de Yajagas. Y por último, las restricciones constituidas por Yajagas. Considerando el artículo 60 de la Ley de Competencia Económica, la red de ductos para la transportación de gasolina es un insumo esencial, teniendo en consideración que es un bien con alta especificidad, indispensable para la comercialización de gasolina y cuenta con características de monopolios naturales. Hay un reto adicional que hay que tomar en cuenta. Las grandes sumas de inversión requeridas por las empresas y estas dependen en medida de capital externo, el cual se asegura a través de contar con clientes y con contratos de largo plazo que comprometan el uso y el pago de la capacidad de los posibles ductos. Esto implica que los entrantes no tienen usos alternativos de infraestructura de ductos existentes, la cual es propiedad de Yajagas en su totalidad y fue desarrollada con gasto público. En consecuencia, actualmente Yajagas tiene la influencia de las posibilidades de acceso a este insumo esencial, pues la regulación garantiza el acceso abierto a la red de ductos, pero este está sujeto a la disponibilidad de la capacidad, lo que implica que Yajagas tiene la facultad de determinar si cuenta o no cuenta con la capacidad necesaria para ponerla a disposición de terceros. Considerando que cuenta con el 90% de la participación en el mercado de la comercialización y está atada a través de los descuentos ofrecidos y la inexistencia de cláusulas de terminación anticipada en sus contratos, Yajagas puede dejar fuera de la oferta de infraestructura clave para que los entrantes puedan crear sistemas logísticos integrales y competitivos que permitan importar y mover volúmenes eficientes de gasolina y que estos generen economías de escala. También se impide que los entrantes puedan invertir en infraestructura de almacenamiento y transporte. Hoy, Araf y Petrol cuentan con la participación en infraestructura equivalente a su participación en el mercado mayorista de combustible que corresponde a la región norte. Los entrantes también han podido invertir en oleoductos en el sur, sin embargo, no lo han podido hacer en la región norte. Actualmente, los planes de inversión de los entrantes en infraestructura de ductos en el norte están sujetos a alcanzar la escala suficiente, requiriendo un 13% de la participación en el mercado mayorista para poder hacerlo, como ya lo hicieron en el sur. Considerando las prácticas de Yajagas, han disminuido la cuota de mercado necesarias para hacer rentables estas inversiones. De aquí surge la importancia de vigilar los contratos de Yajagas y el nuevo esquema de descuentos para que los nuevos participantes tengan la posibilidad de atraer demanda para el uso de sus nuevos ductos. En síntesis, el posicionamiento de Yajagas, que tiene desde antes de la liberalización en el mercado relevante, le otorga ventajas que le permiten incurrir a prácticas a imputar. Como quedó demostrado, Yajagas al hacer uso de su poder sustancial y realizar las conductas mencionadas, actualiza los supuestos contemplados en la Ley de Competencia Económica de Yajalón como prácticas monopólicas relativas, con fundamento en el artículo 54 y específicamente en el artículo 56. Para la fracción quinta es la negativa de trato, la fracción octava los descuentos por lealtad y la fracción decimoprimera la reducción de la demanda. Tratando la negativa de trato, en marzo de 2016,
Millán solicitó a Yajagas la modificación de los términos y condiciones de su contrato de franquicia, efecto que se le aplicaran los descuentos contemplados en el nuevo modelo de franquicia de Yajagas Green, considerando que se encuentran dentro del rango para cumplir con los requisitos requeridos para esto. Este servicio le fue negado en reiteradas ocasiones por Yajagas, con la justificación expresada mediante correos electrónicos que, debido a la oferta agresiva de comercializadores foráneos, el nuevo esquema de descuentos buscaba sumar nuevos franquiciatarios y hacer un rebranding acorde a las tendencias ambientalistas y lamentablemente el área comercial señalaba que no se podía otorgar descuentos a los franquiciatarios actuales. Estos hechos mencionados encuadran anteriormente en el supuesto de práctica monopólica relativa de negativa de trato, pues se le está negando un servicio en reiteradas ocasiones que explícitamente sí se le está ofreciendo a otros. Esto sin siquiera darles la posibilidad de cumplir con los nuevos términos y condiciones del contrato de franquicia de Yajagas Green. Respecto a los descuentos que otorga Yajagas, hay que tomar en cuenta tres características importantes. En primera, son retroactivos. Esto quiere decir que están condicionados al volumen consumido en el año anterior. Son no lineales, lo que implica que no sean los mismos por unidad, sino cambian al alcanzar ciertos umbrales, y además tienen un volumen ilimitado. Si tomamos en cuenta que una gasolinera vende 5.5 millones de litros en promedio al año en Yajalón, se necesitaría un grupo de mínimo 16 gasolineras para ser acreedores al primer descuento. Asimismo, para ser acreedores al descuento más grande, se necesitaría un grupo de 262 gasolineras. El porcentaje estimado de grupo de gasolineras con esa venta es de 50%, por lo que Yajagas tiene un potencial muy grande de absorber consumidores a través de este esquema y además amarrarlos, ya que no tiene limitación de volumen. Las características anteriores ocasionan que se manifieste un requisito no explícito de no adquirir gasolina comercializada por un tercero, considerando los altos umbrales para ser acreedores a los descuentos, lo cual configura con el artículo 56, fracción octava de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Además, hay que tomar en cuenta que los entrantes no pueden ofrecer descuentos equiparables a los de Yajagas Green. En primer lugar, porque estamos hablando de jugadores pequeños. Los volúmenes que comercializan están muy por debajo de los que comercializa Yajagas. Además, tienen, como ya mencionó mi compañera, una capacidad limitada de la red de ductos. Esto implica que no sea factible, o más bien no tengan la posibilidad de transportar volúmenes grandes y eficientes en el corto plazo. Además, dado su volumen de ventas inferior, los entrantes tendrían que aplicar mayores descuentos por unidad para que sean competitivos con los de Yajagas Green, lo cual no pueden hacerlo. Como tercera práctica, nosotros señalamos que las acciones anteriores tienen como objeto y efecto un incremento de los costos, una obstaculización del proceso productivo y una reducción de la demanda de sus competidores. Las gasolineras independientes representan un sector clave para los entrantes, tanto para su posicionamiento como para agilizar su entrada, debido a que la estrategia de los entrantes se ha basado en adquirir estaciones de servicio ya establecidas, porque además instalar estaciones de servicio nuevas tiene ciertas dificultades en términos de permisos, regulación, estudios de mercado, montos de inversión, entre otros. Si observamos las participaciones del número de gasolineras, observamos que tras la apertura del mercado sí hubo una migración de gasolineras de Yajagas hacia los entrantes. Sin embargo, esta migración se quedó estancada entre abril y mayo del 2016 y se estacionó en este punto. Esto se debe a las cláusulas poco transparentes en el proceso de migración hacia otras marcas o franquicias de los contratos de Yajagas, tanto de Yajagas tradicional como de Yajagas Green, puesto que estas no cuentan con cláusulas de terminación anticipada invocada por los franquiciatarios y además la vigencia de 8 años por contrato y renovación automática por periodos iguales genera problemas a la competencia al prolongar el tiempo de relaciones de suministro exclusivo. Además, los franquiciatarios tradicionales están a la expectativa de que se le apliquen los nuevos términos y condiciones de los contratos de Yajagas Green, por lo que tampoco tienen incentivos a migrar hacia otras estaciones. Estas cláusulas pudieron haber hecho sentido en el mercado no liberalizado. Sin embargo, en un mercado liberalizado representan un obstáculo para el posicionamiento de los entrantes y, por supuesto, un obstáculo para la libre competencia. Ahora, si observamos el efecto de desplazamiento que tienen los descuentos, a partir de 2016, Yajagas Green empezó a absorber toda la participación que ya habían adquirido los entrantes.
Claramente no hay un aumento significativo de las estaciones de servicio, por lo que los nuevos franquiciatarios de Yacagas Green son directamente una absorción de los participantes o los clientes que ya habían adquirido los entrantes. Además, no hay que tomar en cuenta los obstáculos para para invertir en infraestructura de transporte, puesto que hay barreras a la entrada que además son reforzadas por las conductas de Yajagas. La preservación de este poder de mercado de Yajagas en este mercado relacionado le permite a este obtener ganancias monopólicas a través del servicio de transporte que ofrece en su red de ductos, lo cual representa un daño a los consumidores, puesto que los costos logísticos son trasladados directamente a los precios finales y representan un porcentaje importante de estos. Si observamos y comparamos la dinámica de los precios tanto en el norte y en el sur, después de la liberalización se abre esta brecha gigante donde en el sur disminuyeron los precios, más o menos los precios antes de la liberalización se estaban manteniendo en este nivel. Disminuyeron los precios de una manera bastante drástica tras la liberalización. Sin embargo, en el norte se mantuvieron en este mismo nivel e incluso llegaron a aumentar en el 2017. Si comparamos además con el precio de referencia internacional, observamos que los precios del sur sí fluctúan conforme a los precios de referencia internacional. Sin embargo, en el norte no. Esto implica o sugiere que en el norte hay costos, además, significativos, además del precio de referencia internacional. Por otra parte, las variaciones porcentuales entre estas brechas representan un 29 a 77%, por lo cual no podrían ser explicadas únicamente por el hecho de que en el sur se transporta o se importa la gasolina de manera más eficiente, puesto que esto solo representa un ahorro del 8%. Aquí lo que hicimos fue una simulación con el precio de referencia internacional bajo el esquema de costos que nos ofrecieron tanto en el sur como en el norte. Los del sur están más bajos precisamente por el transporte más eficiente de importación. Sin embargo, esta brecha no es comparada con la brecha real. Por lo tanto, el esquema de costos o el simple hecho de que en el sur sea un poquito más eficiente el transporte de importación no implica que hayan estas brechas abismales entre los precios. Esto sugiere que los precios inflados se deben a costos logísticos que está inflando Yajagas, que además son trasladados a los precios finales del consumidor. Finalmente, la correlación entre la participación de Yajagas y los precios en el mercado es positiva y es de un 0.87%. Además, si nos ubicamos en este punto, que es cuando Yajagas, tras la liberalización, pudo bajar su participación en este punto mínimo hasta la fecha, tras aplicar los esquemas de Yajagas Green, ha absorbido participación, lo cual ha representado un aumento del 32% en el precio. Por lo anterior, concluimos que Yajagas incurre en la negativa de trato, los descuentos por lealtad y las cláusulas poco transparentes de su contrato como una estrategia conjunta, sistemática, bien pensada, que tiene por objeto y efecto desplazar a sus competidores y preservar su poder sustancial, y que además representa un obstáculo en la inversión de procesos productivos a lo largo de toda la cadena y representa precios más altos para el consumidor final. Previo a concluir, nos gustaría hacerle notar a este honorable pleno los precedentes que existen a nivel internacional, como lo es el caso estadounidense de Sterling Merch y de Nestlé, en el cual la Corte determinó que solo es permisible una práctica si se realiza con el 40% menor al mercado relevante. Sin embargo, si se pasa de este 40%, se puede determinar como algo ilegal. De tal manera, se configura la conducta prohibida porque el mercado de Yajagas sobrepasa los estándares internacionales. Adicionalmente, también en el caso de CP Meriter versus Eaton Corp, la Corte estableció que era ilegal un programa de descuento, ya que Eaton controlaba el 85% del mercado y por lo tanto se constituía una práctica monopólica relativa. Estos casos son análogos a la presente investigación, puesto que Yajagas emplea descuentos a nuevos franquiciatarios y además la empresa petrolera actualmente cuenta con el 90% del control del mercado. Es así que se constituyen las prácticas monopólicas relativas en la presente investigación. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación le cedemos el uso de la palabra hasta por 20 minutos al equipo de defensa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Está cargando la presentación. Un momento, por favor. Si gustan, pueden comenzar su presentación en lo que carga la misma. Muchas gracias. Listo, gracias. Perfecto. Honorable Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón y público presente. En esta ocasión, mis colegas Berenice Rojas, Axel Ruiz, Jair Flores, Diego Munares y mi persona, Militza Najarro, venimos a sustentar la defensa de nuestra representada, Consorcio Gasolinero Yajagas, bajo el marco de esta audiencia. Señores comisionados, este caso se trata de cómo se pretende sancionar a una empresa eficiente que, gracias al innovador modelo de franquicias que implementó, tomó el rol protagónico en el importante proceso de transición energética que atraviesa Yajalón. Estamos pasando de las tradicionales gasolineras al futuro, por lo que sancionar ahora a Yajagas truncaría el desarrollo de nuestro país, Yajalón, que apunta a ser un referente internacional en la utilización de energías limpias. Para una mejor comprensión, es importante reconocer el contexto de este caso. Y como bien se mencionó, Yajalón es un país conformado por dos regiones, donde hasta el 2014 los eslabones finales de la cadena de distribución de la gasolina tenían la siguiente conformación. A nivel de la comercialización mayorista, se encontraban como únicas competidoras Yajagas y Petrosur, para el norte y para el sur de forma correspondiente, esto por disposiciones estatales. En el siguiente eslabón estaba el expendio al público, donde estaban las estaciones de servicio o gasolineras que solo podían operar como propias o franquiciatarias de las mayoristas, así como sucedía con Gasolineras Millán, empresa propietaria de 30 estaciones de servicio con la que nuestra patrocinada mantenía relaciones comerciales. Por último, se encontraban los consumidores finales, que son aquellos conductores de vehículos de motor de combustión interna que utilizan gasolinas de alto o bajo octanaje, así como diésel. Es así que a partir del 2015 y gracias a la reforma constitucional se liberaliza este sector, permitiendo que interactúen dos nuevas competidoras, Petrol International y Araf Petrol. A su vez, se permite que las gasolineras se puedan librar de los contratos de franquicias y actúen de forma libre e independiente. Bajo estas condiciones, en el 2016, nuestra representada lanza su marca Yajagas Green, modelo de franquicia que promueve la utilización de energías limpias con la obligación de implementar módulos de puntos de recarga. Así, los consumidores finales no solo serían los conductores tradicionales, sino también conductores de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, el 2019, Millán denuncia a Yajagas ante la autoridad. Esto por no acceder al sistema de beneficio de los descuentos en gasolina, que lo colocarían en una mejor posición frente a otras gasolineras, que sí apostarían por ser parte de la evolución energética, por más que esto implique altos costos de inversión. Es en atención a este contexto que solicitamos a este honorable pleno que desestime las imputaciones formuladas por la autoridad en contra de nuestra patrocinada, porque más allá de que no se justifique plenamente la vulneración a la libre competencia, la conducta de Yajagas genera importantes eficiencias. Esto en virtud del artículo 55 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Y nuestros fundamentos serán presentados bajo la siguiente estructura. Primero, realizaremos un análisis económico. Segundo, pasaremos a desvirtuar las conductas imputadas para finalmente presentarles todas las eficiencias generadas con el accionar de nuestra representada, así como los beneficios potenciales. A continuación, le doy el pase a mi colega Berenice Rojas para que desarrolle el primer punto. Muchas gracias, Militza. Bueno, en primer lugar, se estará evaluando la lógica económica que hay tras los contratos de Yajagas. Debemos tener en cuenta de que la franquicia tradicional con el mismo nombre opera con costos tradicionales de infraestructura de operación,
debido a que solo tiene la obligación de instalar dispensadores de combustible, una tecnología que data del siglo pasado y que en realidad no ha sufrido cambios tecnológicos bruscos hasta la actualidad. A su vez, se ve complementado con costos tradicionales de adquisición de gasolina al mayoreo, mientras que por otro lado se encuentra la nueva franquicia Yajagas Green, que enfrenta altos costos de infraestructura de operación, debido a que no solo tiene la obligación de instalar dispensadores de combustible, sino que también tecnología de punta, en este caso electrolineras. Estimados miembros del jurado, no podemos comparar esta tecnología que implica para la nueva franquicia Yajagas Green comparado a la franquicia tradicional. Entonces, ¿cómo hacer interesante este nuevo esquema? Pues a través de un incentivo. Este incentivo son los menores costos de adquisición de gasolina al mayoreo. De esta manera, si hacemos una comparación entre los principales costos que enfrentan las franquicias, logramos ver de que en realidad son equiparables entre sí gracias a esta reducción en los costos. Por otro lado, si hablamos de posición de dominio, tenemos que referirnos al mercado relevante. En un primer momento, la dimensión producto vendría a ser la venta de combustible al mayoreo, ejercicio que es realizado por las 4 empresas ya mencionadas y que tienen la distribución del mercado tal y como se ve en pantalla. Por otro lado, se encuentra la dimensión geográfica, que viene a ser el país de Yajalón en su totalidad, región norte y región sur. El motivo es que en el 2015 no solo se permitió la entrada a nuevos importadores, sino que ellos ganaron nuevos derechos, entre ellos el libre acceso a la red de ductos que forma parte de Yajalón de manera interna. Y aparte, también se tiene libre acceso a las redes de importación. Es decir, los ductos no es la única forma de entrar, de conectarse a las regiones, sino a través de las redes de importación. Prueba de esto es que Petrol International y Arab Petrol tienen presencia en el norte y en el sur. Por otro lado, no es posible una fijación de precios. Como vemos, la fórmula de precio de venta al mayoreo está en función directa del precio de referencia internacional. Y en este caso complementamos lo dicho por la autoridad, debido a que cada región tiene su propio precio de referencia internacional. Agradeceremos que se tome en cuenta esto. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el precio de referencia simula la naturaleza competitiva de otro mercado de referencia llevado a la región de Yajalón, más no refleja lo que sucede con una empresa en particular. No se le puede culpar a una sola empresa, en este caso a Yajagas, por la forma en la que se están comportando los precios. Por otro lado, este caso se puede resumir como la eficiencia de una empresa Maverick. Según Máximo Mota, un comprador solo aceptaría negociar con un vendedor siempre y cuando este sea el más eficiente del mercado. La teoría es llevada a la práctica en Yajalón, pues en la región sur, hasta el año 2014, Petrosur era la única empresa en esa región. Sin embargo, en el año 2015 entraron 2 empresas más eficientes que él. Los clientes se dieron cuenta automáticamente de esto, por lo que decidieron trasladarse a estas nuevas empresas, tal que a la actualidad Petrosur ha estado en una caída de su clientela. Sin embargo, en la región norte, si bien pasó lo mismo en un inicio, en el año 2015 entraron 2 nuevas empresas que fueron consideradas más eficientes en ese momento que Yajagas. Pero en el año 2016, Yajagas no decidió quedarse de brazos cruzados tal y como tal vez lo está haciendo Petrosur. Ellos decidieron innovar, ellos decidieron recuperar la confianza de esa clientela que habían perdido. ¿Y cómo? Lanzando su nueva marca Yajagas Green, lo que las convirtió en la empresa más eficiente del mercado. A continuación, doy el pase a mi compañero Axel Ruiz. Beremix, muchas gracias. Estimados miembros del Pleno, en esta parte del alegato me encargaré de desvirtuar las conductas que la autoridad ha tratado de argumentar en contra de Yajagas. De manera previa, estas conductas, según la autoridad, son las siguientes. En primer lugar, la autoridad considera que se ha llevado a cabo una negativa de venta en perjuicio de Millán. Luego, se considera también que se ha llevado a cabo unos descuentos, ello en el marco de la promoción de la franquicia de Yajagas Green, con el objetivo de eliminar la competencia, y que del mismo modo también se está llevando a cabo una reducción de la demanda, ello a raíz de los contratos de franquicia y las cláusulas que éstas conllevan. En este caso,
vamos a ver cómo ninguna de estas conductas se encuentran presentes. En primer lugar, seamos enfáticos, no hay una negativa, y el hecho es que según Wisham Bailey, para estar en presencia de esta conducta, debemos también ver 4 elementos, y en este caso no hay ninguno. Primero, si bien Yahagás cuenta con una participación de mercado considerable, esta no se traduce efectivamente en una posición de dominio, en poder sustancial. Segundo, un bien esencial es aquel que, de ser negado a un agente económico aguas abajo, pondría en perjuicio o en riesgo su permanencia en el mercado. En este caso, el suministro de combustible también es suministrado por la competencia, entonces no sería un bien esencial. Y el esquema de franquicias también puede ser replicado por la competencia. En ese sentido, tampoco sería un bien esencial. Tercero, la autoridad no ha podido demostrar que en el mercado, al nivel de las gasolineras, se haya disminuido o se haya eliminado algún porcentaje de la competencia efectivamente. Y cuarto, existe una justificación objetiva. Y esta es la siguiente. En Yahalón, al igual que en otros países, se está llevando a cabo una transición energética, la cual está dándose de manera paulatina. El mercado responde a este suceso de igual modo, progresivamente. Yahagás es consciente de ello y sabe que por esto no podrá contar con cualquier gasolinero, sino solamente con aquellos que opten por tomar este nuevo horizonte energético, es decir, con aquellos que se interesen tanto por el descuento como también por la electrolinera. En ese sentido, no se ha demostrado que hay una negativa. Luego, respecto de la segunda conducta, debemos ser claros igualmente, y el hecho es que no tiene por objeto eliminar la competencia. La razón de estos descuentos es alinear los incentivos con los gasolineros, puesto que, como se dijo hace un momento, no todos estarán dispuestos a asumir el costo de instalación de una electrolinera, puesto que según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el costo por unidad es de $51.000. Conociendo esto, Yahagás genera esta estructura de descuentos para que en el plazo de 2 o 4 años como mínimo pueda recuperar su inversión. Asimismo, el hecho de que este descuento se encuentre sujeto al volumen de consumo, según la jurisprudencia de la Comunidad Europea, se constituye como un esquema lícito porque está justificado en ello. Luego, también, y por último, la autoridad considera que se está llevando a cabo un cierre de mercado a través de los contratos de franquicia de Yahagás. Debemos ser claros, y esto es que los contratos que tienen Yahagás tienen la presunción de legalidad, que si bien las exclusividades pueden excepcionalmente ir en contra de la libre competencia, en este caso observaremos que los contratos no llevan esta excepción. En primer lugar, si bien el plazo es de 8 años y no es lo suficientemente corto como la autoridad lo desea, ello se ve justificado en el traspaso del know-how, característica principal y clásica de un esquema de franquicias. Segundo, hablamos también de qué tan sencillo es liberar la relación contractual. Se observa del contrato que no hay penalidad o sanción alguna para que el franquiciatario, el gasolinero, se despida de Yahagás y comienza a contratar con la competencia. Finalmente, tenemos también el hecho de la renovación automática. Según la autoridad, ello generaría una atadura para los gasolineros y para que puedan migrar con la competencia. Sin embargo, al igual que otras cláusulas, esto se ha llevado por la voluntad de las partes como una solución económica para evitar costos de renegociación innecesarios, puesto que al finalizar un contrato, si ninguna de las partes manifiesta la voluntad de darle fin a esta relación contractual, entonces hay un ánimo implícito para darle continuidad a esta relación. En ese sentido, cada una de estas cláusulas y los contratos en sí tienen como finalidad garantizar este esquema de franquicias. Ahora, cabe preguntarnos desde la óptica de la autoridad, si realmente las gasolineras están atadas a los contratos de franquicia de Yahagás, ¿cómo es posible que en el lapso de un año, desde la liberalización del mercado, Yahagás haya perdido el 24% de sus franquicias? En otras palabras, ¿cómo es posible que en el lapso de un año Petrol International y Ara Petrol le hayan quitado a Yahagás el número aproximado de 3.000 gasolineros? De este modo, hemos demostrado que las conductas imputadas por la autoridad no se encuentran presentes en este caso. Doy las gracias y le doy el pase de la palabra a mi compañero Yair Flores. Muchas gracias, Axel. Continuando entonces con las eficiencias generadas y potenciales de este rebranding de la marca. En primer lugar, tenemos la introducción de bienes o servicios nuevos.
No se puede negar que Yajagás ha traído a Yajalón el boom de las electrolineras. Tal ha sido el caso que en solo 2 años de su implementación ha logrado posicionar al país en el 6º lugar a nivel mundial con el número de mayor cantidad de cargadores de acceso rápido con acceso al público. Si quitamos a China para poder visualizar qué tan lejos estamos de otras potencias mundiales, vemos que superamos a países como Francia y Noruega, estando muy cerca de Alemania y Reino Unido. A su vez, podemos decir entonces que esta idea, practicada por Yajagás, la ha convertido en una precursora a nivel internacional, idea que aplicó el 2016 y que ha sido replicada por otros países en los últimos 2 años, como veremos a continuación. Para el caso de España, ya existe un proyecto de ley que se está solicitando que la instalación de al menos una infraestructura de recarga eléctrica en las estaciones de suministro de combustible, caso similar a lo que está pidiendo la empresa Yajagás, que a su vez está incentivando este gran costo a través del esquema de descuentos. Otro segundo punto es el caso de Alemania, donde una noticia del portal de Reuters presenta que ya está exigiendo que las estaciones de servicio proporcionen carga a los vehículos eléctricos. Y es más, Estados Unidos ha dado un paso adicional en esta curva, donde ya hay empresas que se están dedicando al 100% al rubro de carga eléctrica, como es el caso de la empresa RS Automotive. Vemos entonces que la política que está siguiendo la empresa Yajagás no es ajena a las tendencias internacionales y es más, está marcando el rumbo de las mismas. Y hablemos ahora en cuanto a cuáles son los beneficios que recibe el consumidor final. En primer lugar, con la instalación de más de 2.000 electrolineras a lo largo del país, hay una menor ansiedad de rango, es decir, que el miedo a que el consumidor se quede varado sin poder cargar su vehículo eléctrico. Un segundo punto es que hay una oportunidad de negocio en Yajalón Sur, dado que esta región tiene un mayor precio de elasticidad de la demanda, así como una mayor capacidad adquisitiva en cuanto a sus consumidores, por lo cual podría trasladar las eficiencias que ha generado en el norte a la región sur. Un tercer punto es que el gasto de energía eléctrica es menor que en combustible. Tenemos data estadística que el gasto en combustible para cada 100 kilómetros, para el caso de México, por ejemplo, tiende a ser 3 veces menor en cuanto a consumo eléctrico frente al consumo de gasolina. E incluso hay casos más relevantes como el de España, que llega a ser entre 4 y 5 veces menor. Pero, ¿y qué hay del consumidor intermedio? Es decir, las estaciones de servicio. ¿Cómo se benefician ellas? Pues, en primer lugar, dado que esta tecnología es más segura y fácil de utilizar, se está prescindiendo de un tercero que recargue el vehículo, dado que lo puede hacer el propio conductor. Y mientras se espera que este proceso concluya, puede consumir otros servicios que ofrezca la gasolinera, así como los alrededores de la misma. Y un tercer punto es que las preferencias y requisitos para las estaciones de servicio son transferibles a las electrolineras. Es decir, no se le va a hacer muy complicado a un agente saber trasladar o saber cómo funciona una electrolinera y una gasolinera tradicional. Y finalmente, hablemos de la introducción de avances tecnológicos que producen bienes o servicios nuevos y mejorados. En primer lugar, hay una menor dependencia de las importaciones de combustible. Estas estaciones de carga eléctrica se van a alimentar de la red eléctrica del propio país. Por tanto, la energía se va a generar en el país y se va a consumir por el propio país. En segundo lugar, se va a prescindir de infraestructura de transporte interno de combustible, es decir, de la red de ductos, por lo cual, dejando a un lado la red de ductos, van a poder hacer nuevos competidores a acceder a estas y poder brindar sus servicios. Y un tercer lugar es que esta tecnología de punta genera empleos más sofisticados y de mayor valor agregado. Es decir, tanto para la instalación como para el mantenimiento se necesita de un capital humano más capacitado para poder instalarlo. Finalmente, y por todo lo expuesto, solicitamos que se desestimen las imputaciones a nuestro cargo, que la autoridad no ha demostrado las conductas y a la vez se han generado eficiencias para el mercado. Muchas gracias. Ahora le cedemos el uso de la palabra al equipo de autoridad investigadora para poder realizar su réplica hasta por 5 minutos, solicitando únicamente... bueno, ya quitaron la presentación. Adelante, por favor, autoridad investigadora. Gracias. En primer lugar, dicen que no hay inversión en el norte porque la demanda es menor. ¿Cuáles son los supuestos de estos? ¿Cuál es la lógica económica? El número de habitantes por gasolinera es un indicador clave de la demanda y actualmente observamos que hay
habitantes por gasolinera en el norte, mientras que en el sur hay 2.471. Sin embargo, el sur sigue creciendo. Esto implica que hay una demanda que está siendo desatendida y la razón es porque las prácticas de Yajagas impiden y fortalecen barreras a la entrada para invertir. En segundo lugar, dicen que una estación de carga es de $51,000 y es la que mejor se acopla al esquema de negocios. ¿En dónde vienen los requisitos o características de las estaciones de servicio a instalar? No vienen ni en los contratos ni tampoco en el esquema en el extracto de la política comercial que adjuntaron. Hay estaciones de carga que cuestan hasta 12,800 pesos. En Yajalón la instalación está subsidiada en su totalidad por la Comisión Federal de Electricidad. Esto sería suficiente para desahogar el requisito de que sean acreedores a los descuentos, por lo que no hay ninguna barrera a la entrada y de hecho ustedes mismos mencionaron que es fácil para una gasolinera tradicional que se convierta en una gasolinera electrónica, por lo que los descuentos en ese sentido no están justificados. Además, respecto al poder sustancial, lo miden en un mercado relevante erróneo. Primero, en su dimensión de producto, incluyen el diésel, lo cual no es un sustituto de la gasolina. Desde ahí se están viendo las eficiencias. En segundo lugar, hablan de una dimensión geográfica nacional sin tomar en cuenta los aspectos geográficos y de distribución que nosotros mencionamos. Dicen que los precios de referencia internacional son distintos tanto para el norte como para el sur. Sin embargo, en el esquema que adjuntaron en los documentos del MUDCOM, reiteran que el precio de referencia internacional es el mismo para ambas regiones. Además, ¿dónde se realizan las prácticas a imputar? Se realizan en el mercado de combustibles, no en el mercado de electricidad. En cuanto a los incentivos de Yajagas, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son los incentivos de instalar estaciones de cargado eléctricas? ¿Cuáles son sus beneficios económicos de esta práctica? Hablan de incentivos y el potencial de Yajagas para crear un parque automotriz eléctrico como una ganancia en eficiencia. Una vez más, ¿cuáles son los incentivos de una empresa que está verticalmente integrada en su totalidad en el mercado de gasolinas de introducir estas nuevas que parecería que Yajagas está metiendo el pie con estas políticas? Nosotros argumentamos que los objetivos más bien son desplazamiento y conservación de su poder sustancial, disfrazados de objetivos ambientales. Dicen que en el norte la entrada es más lenta por las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, hasta el 2016, junto antes de las prácticas de Yajagas, empezaron a surtir efecto las participaciones en el norte y en el sur de los entrantes eran las mismas. La participación bajó a partir de las prácticas de Yajagas. La dinámica y el crecimiento del norte y del sur era la misma. Además, la directora de Petrol confiesa en comparecencia que ha tenido dificultades en el norte y especifica que no pueden competir con el esquema de descuentos de Yajagas. En este sentido, la defensa argumenta que los agentes no están dispuestos a reinventarse y innovar su estrategia, que se limitan a comercializar gasolina. Sin embargo, los entrantes no pueden ofrecer una política de descuentos equiparable a Yajagas para generar los incentivos por las razones ya expuestas. Además, hay que considerar que el atractivo de estos contratos son los descuentos y no las estaciones de carga, no el tema ambientalista. De ser así, lo estarían implementando las estaciones de servicio por sí mismas. Las prácticas de Yajagas dificultan el posicionamiento entonces de los entrantes. Los contratos dicen que la COFECE dicen que los contratos no tienen cláusulas de salida. Sin embargo, la COFECE emitió una recomendación a Pemex que hiciera totalmente transparentes las cláusulas de disposiciones de salida unilateral, por lo que el hecho de que no estén en el contrato sí representa un problema para la migración de estaciones de servicio. Además, justifican la larga duración en un acuerdo que permite garantizar el funcionamiento de Yajagas. ¿En qué sentido? Usualmente esto ocurre cuando hay costos hundidos. ¿En qué costos hundidos ha recurrido Yajagas para justificarse bajo ese supuesto? Yajagas Green incurre en los costos de estaciones de cargado. La verdad no. Estos costos son trasladados de las estaciones de servicio. Además, el traslado tras la liberalización, la migración de las estaciones de servicio de Yajagas hacia otros competidores se pudo dar en ese periodo porque tal vez acabaron la vigencia de los contratos anteriores. Sin embargo, al quedarse a la expectativa de que se le aplicaran los términos y condiciones de los nuevos contratos, los franquiciateros tradicionales, tales como Milán, se pudo generar una renovación automática de los contratos tradicionales, por lo que se detuvo esta migración. En cuanto a los descuentos, dicen que no son ilegales porque son sobre el margen y no por debajo de su costo. Sin embargo, esto no es un requisito para encuadrar con la fracción octava del artículo 56 de la Ley Económica de Yajalón. Aguas abajo sí pueden representar una amenaza de este tipo, puesto que los acreedores a los descuentos más bajos pueden poner precios por debajo de los costos de las estaciones de servicio que no son acreedoras bajo este esquema. De ahí el impacto negativo de los descuentos y de la negativa en su conjunto. Además, hablan de una justificación objetiva de la negativa con la finalidad de fomentar el uso de energía limpia. Objetivos cuestionables, pues sin la negativa se estaría generando una mayor promoción de estas. Además, argumenta que si se da el esquema de Yajagas Green a otros, habría una sobreoferta de energías renovables, llevando al fracaso del programa.
Pero primero dicen que el mercado de energías renovables no crece porque no hay oferta. Luego dicen que fácilmente puede haber una sobreoferta, entonces no hay demanda, no existe coherencia y lo anterior demuestra que al no haber demanda significativa, las ganancias en eficiencia de esta política son limitadas. Además, no están siendo disruptivas, Yahagás no está siendo disruptivo, puesto que empresas como Autoridad investigadora ha concluido su tiempo de participación. Le solicitamos ahora de la manera más atenta hacer uso de la palabra para poder presentar su réplica al equipo de defensa. Adelante, por favor. Sí, claro. Un momento, por favor, mientras termina la... Ya, pueden empezar. Okay. Gracias. Muchas gracias. Trataremos de abarcar la mayor cantidad de puntos que ha mencionado la autoridad. En primer lugar, hablemos de la infraestructura de transporte. La autoridad señaló que esta red de ductos, es decir, la infraestructura de transporte, está trabajando a tope de capacidad. Sin embargo, en el dictamen económico, específicamente en la página 14, se menciona que los nuevos entrantes al mercado, es decir, Arab Petrol y Petrol International, solo invirtieron en infraestructura de importación y de almacenamiento, es decir, no invirtieron en infraestructura de transporte, dado que la actual ya estaba cubriendo las necesidades del mercado y por tanto no era necesario realizarlo. A su vez, tenemos que mencionar que hay un libre acceso a la red de ductos, así como al almacenamiento de TARS, es decir, hay compartición que está normado. Por otro lado, tenemos el tema de la participación de mercado. Tenemos que mencionar que no hay una posición de dominio en el mercado relevante que se ha determinado. No confundamos el poder sustancial con participación de mercado. Si vemos el análisis del HHI a lo largo del tiempo, nunca se han superado la barrera de los 6.000 puntos. Es más, desde la liberación del mercado del 2015, estos dos nuevos entrantes han logrado captar en tan solo 3 años más de la cuarta parte del mercado, es decir, más del 25%. Así que mencionar que Yahagás tiene una posición o un poder de dominio sobre el mercado es atribuirle una cualidad de la cual no ha gozado ni gozará. Cedo entonces la palabra a alguno de mis compañeros si gusta complementar algo. Claro, muchas gracias. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que si bien se ha mencionado que el costo de las estaciones de recargas es de $51.000, esto ha sido porque hay justamente 3 tipos de niveles de recarga y precisamente es el fast charging, aquel que es el método más preciso para las estaciones de servicio, debido a que el tiempo de carga estaría tomando alrededor de 30 minutos. Entonces, si tomamos en cuenta los otros 2 tipos, es decir, el 1 y el 2, no sería lo mejor para poder realizar la carga a mitad de camino de cualquier operador de un vehículo eléctrico, ya que esta carga tomaría o bien 20 horas o bien 5 horas. Hay que ser bien precisos en ese punto. Por otro lado, se toma en cuenta que la reducción en estos costos o descuento vendría a ser justamente para dar el incentivo de recuperar esa inversión en la que se ven implicados los nuevos franquiciatarios para poder instalar las electrolineras. Tomemos en cuenta lo que dijo la autoridad. El número mínimo de electrolineras vendría a ser 16 en el caso de del consumo mínimo al cual recién se puede acceder al sistema de franquicias de Yahagás Green. Entonces, si multiplicamos eso por $51.000, en realidad es un monto excesivo. Para esto es que se plantea una recuperación de la inversión de 2 a 4 años. Le cedo la palabra a cualquiera de mis compañeros que desee complementar la idea. Muchas gracias, Beremis. A continuación, también cabe cuestionarnos la pertinencia de la jurisprudencia citada por la contraparte. En el caso desarrollado de Sterling versus Nestlé, no se comparten los mismos elementos. De hecho, el mercado desarrollado, que es el de la distribución de helados, se desarrolla a lo largo y ancho de toda la isla de Puerto Rico. Asimismo, la Corte reconoce que los contratos de exclusividad no son anticompetitivos per se. Y finalmente, esta misma Corte desestima la solicitud de la declaración de prácticas monopólicas relativas. Asimismo, también es necesario referirnos al caso de Pemex, puesto que esta sí está sujeta a una regulación asimétrica, mientras que Yahagás no. Y finalmente, la autoridad atribuye el cierre del mercado a los contratos que otorgan una exclusividad. Sin embargo, y si bien es cierto que nuestra representada ha suscrito un número alto de contratos, este número es volátil, señores comisionados. Así como se ha mostrado, el mercado mayorista es muy dinámico.
si Araf Petrol y Petrol International ingresaron agresivamente, Yahagas tenía que responder. Los efectos son propios del daño concurrencial y estos son lícitos porque son productos de la eficiencia de una empresa. Tan es así que la funcionaria de Petrol International, Ana María Arellano, declaró que para el 2021 su empleadora, La Competencia, operará con un modelo de franquicias para el cual analizan descuentos y promociones. Yahagas da la pauta en el mercado, por lo que sancionarla sería como sancionar a un boxeador por dar un golpe. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra al equipo de la autoridad investigadora hasta por 5 minutos para poder presentar sus conclusiones. Adelante, por favor. Para concluir, nos gustaría hablar de las ganancias en eficiencia, puesto que la defensa supone que hay ganancias en eficiencia que justifican las prácticas monopólicas de Yahagas. Sin embargo, este supuesto no se cumple. Primero, porque estas prácticas no representan una disminución en el precio para el consumidor final, no existe una mejora sustancial en los canales de distribución ni en el número de estaciones de servicio, y la introducción de nuevos bienes y servicios no representa una mejora sustancial y puede ser implementada a través de medios menos anticompetitivos. En primer lugar, los descuentos no se transfieren a los consumidores. Primero, porque una conclusión de Bertrand es que las estaciones de servicio que tienen costos por debajo de otras estaciones van a fijar su precio mínimamente por debajo del costo de las otras, considerando que las estaciones de servicio que no son acreedoras a los descuentos aún contienen costos elevados. Esto podría tener un efecto de desplazamiento y por lo tanto no hay incentivos para reflejar, o al menos no en su totalidad, los descuentos que les están otorgando. Además, hay altos costos de transporte y hay concentración en el mercado, como ya lo explicamos. Por otro lado, no existe una mejora sustancial en los canales de distribución y en el número de estaciones. Las inversiones de los entrantes se han visto detenidas debido a su reducción de la demanda, pero reducción de la demanda que es consecuencia de las prácticas de Yahagas. La defensa argumenta que no ha habido inversión en infraestructura porque hay capacidad disponible. Sin embargo, una vez más reitero, si observamos el número de habitantes por estaciones de gasolinera, hay una demanda desatendida y esta demanda no está siendo atendida por las barreras reforzadas por las prácticas de Yahagas. Además, Yahagas ha prevalecido su poder de mercado a través de esas prácticas. Estaba disminuyendo antes de estas prácticas, como menciona la defensa, sin embargo, a partir de la implementación de estas, aumentó. Además, en el eslabón minorista, el crecimiento de estaciones de servicio ha sido ínfimo comparado con el del sur, aun cuando se encuentra una demanda desatendida. Las tasas de crecimiento en el norte son de 0.87%, mientras que en el sur son de 7.72%. Además, esto implica que las prácticas de Yahagas se basen en atraer estaciones de servicios ya establecidas y que ya estaban contratando con los entrantes, por lo que refuerza las barreras de entradas para los entrantes. Además, la introducción de nuevos bienes y servicios no representa una mejora sustancial para los usuarios. Representa ventajas exclusivas para usuarios de automóviles eléctricos e híbridos. Considerando que nuestro mercado relevante es el de la venta de gasolina, no representa mejoras sustanciales y de hecho representa desventajas o efectos negativos para los consumidores finales de gasolina como tal. Finalmente, es importante decir que se pueden introducir los mismos bienes y servicios y se pueden incentivar a través de medios menos anticompetitivos. Si realmente los objetivos de Yahagas fueran encaminados a una política ambientalista, que la verdad no lo creemos factible, al ser Yahagas una empresa de hidrocarburos integrada verticalmente, no estaría dando negativa de trato o estaría generando mejores incentivos y definitivamente no tendría que incurrir en un esquema de descuentos con las características que mencionamos. Por tanto, por la regla de la razón, establece que ninguna práctica monopólica relativa es sancionada per se, como dice la defensa. Sin embargo, por regla de la razón demostramos que los efectos anticompetitivos de las prácticas en las que está incurriendo Yahagas son mayores que las posibles ganancias en eficiencia que estos puedan generar. Por lo que puede ser cierto que busquen innovar, no lo pueden realizar a costa de que se viole la legislación aplicable de Yahalom y que exista doctrina que pueda llegar a alinearse con las afirmaciones que realiza la defensa, no se equipara a la legislación y por lo tanto debe prevalecer lo establecido en ley. Y como quedó demostrado, la excepción de las ganancias en eficiencia no son aplicables a este caso, ya que de omitir la comisión de estas prácticas monopólicas habría una mayor ganancia en eficiencia y al no poder establecer el mercado relevante, calcular erróneamente el poder sustancial
no demostrar las ganancias e ineficiencia, no desvirtuar la comisión de las prácticas monopólicas y jamás negar el poder sustancial con el que cuenta Yajagás, se lo solicita al honorable pleno de esta comisión de Yajagás por la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas, en virtud de que, como se mostró anteriormente, los actos cometidos por Yajagás encuadran en los supuestos de ley como prácticas monopólicas relativas de negativa de trato, descuentos por lealtad y reducción de la demanda en los competidores. Muchas gracias, es cuanto. A continuación le pedimos al equipo de la de la defensa poder hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos para poder presentar sus conclusiones. Adelante. Ante todo, buenos días, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Diego Munares y a mi cargo estarán las conclusiones de la presente sustentación. Lo que se ha demostrado a lo largo del debate es que nos encontramos en una época de transición energética, en donde pasamos de elementos de combustibles fósiles a energías mucho más limpias. Y esta transición energética, a su vez, trae una reestructuración del mercado, teniendo como principal factor a la innovación en este. No obstante, existen algunas fuerzas que conciben que esta evolución del mercado no se alinea con sus intereses individuales, pretendiendo frenarlas a través de investigaciones o acciones como esta. Es bien conocido que uno de los elementos esenciales de la libertad de empresa es el deber de libre competencia. Sin embargo, no se ha demostrado a lo largo de la exposición que nosotros hayamos incurrido en alguna violación a los dispositivos normativos de la Ley de Competencia de Yajalón. Para ello, nosotros basamos nuestras conclusiones en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, no se ha demostrado que nuestra empresa tiene posición de dominio. En segundo lugar, no se ha demostrado que hemos incurrido en alguna de las conductas típicas contempladas en la Ley de Competencia de Yajalón. Y en tercer lugar, no se ha demostrado que nuestras prácticas son ineficientes o perjudiciales para el mercado. Con respecto al primer punto, tenemos que dividirlo en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, nuestro mercado producto, el cual ha sido demostrado que es la venta del combustible al por mayor. En segundo lugar, el área donde concurren los diferentes actores económicos, es decir, el mercado geográfico, el cual ha sido demostrado que es todo el país de Yajalón. Y en cuanto al poder económico, nosotros tenemos que señalar de que nosotros carecemos de este poder, debido a que somos una empresa la cual ofrece combustibles al igual que otras 3 empresas transnacionales que lo hacen alrededor de todo el país. Es así que nosotros también afirmamos que no se han demostrado la materialización de alguna de las conductas infractoras contenidas en la Ley de Competencia de Yajalón. En este sentido, nosotros tenemos que señalar que se ha hablado demasiado sobre los descuentos, pero no se ha hecho alusión a la otra cara de la moneda, que son las prestaciones de promover energías limpias. Es así que con respecto a la negativa de venta, a la negativa injustificada de contratar, hay que señalar de que esta se justifica en una sola razón, que es el progreso, debido a que nosotros contrataríamos siempre y cuando las empresas asuman las prestaciones adicionales, es decir, con aquellas empresas distribuidores los cuales quisieran asumir el riesgo de promocionar estas energías limpias a través de instalación de electrolineras y gastos en publicidad. Por otro lado, los descuentos por lealtad. Tenemos que señalar que estos descuentos son causa y a la vez tienen una consecuencia. Y esa consecuencia no es cerrar el mercado a otros participantes, sino simplemente incentivar la instalación de electrolineras y a la par incentivar la publicidad de energías limpias. Asimismo, tenemos que hacer énfasis con respecto a la disminución de demanda, la cual se señala de que a través de este modelo de negocio, que son los contratos de franquicias, se van cerrando poco a poco. Es así que el plazo de 8 años es relativo, en el sentido de que también hay otras cláusulas las cuales permiten este traspaso de know-how. Y al permitir este traspaso, se genera una suerte de apertura para que, en caso de cualquier distribuidor decida liberarse del contrato, lo haría sin ningún problema. A la misma par que no existen penalidades las cuales hagan onerosa esta liberación del contrato. Asimismo, consideramos que por todo lo señalado, nosotros ya tendríamos fundamentos razonables para declarar infundadas las pretensiones de la contraparte. Pero asimismo, incluso tenemos
fundamentos en cuanto a eficiencias. Eficiencias como que se han introducido diferentes bienes y servicios en el mercado de Yajalón, así como el boom de las electrolineras, como que también somos precursores en cuanto a esta industria, las innovaciones tecnológicas y generación de empleos con mucho mayor valor. Señores miembros del tribunal, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. No permitamos que se destruya esta opción de utilizar energías limpias en favor de nuestro país Yajalón. Muchas gracias. A continuación, le cedemos el uso de la palabra hasta por 10 minutos al jurado, de manera que puedan realizar preguntas y comentarios a los equipos o a los participantes en específico. Adelante, jurado. No sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Okay, tengo una pregunta para la defensa. Están diciendo, en muchas ocasiones han dicho que están sustentando su defensa en una probable eficiencia basada en el hecho de que pues está migrando a un mercado de energías más limpias. Si yo les dijera que es medio extraño encontrar una defensa de eficiencia en donde la eficiencia se da en un mercado distinto que en donde se da la práctica. No sé si lo que están diciendo implicaría entonces que el mercado es más grande y que entonces el mercado incluye como sustitutos a las estaciones de servicio eléctricas. ¿Qué me podrían decir al respecto? Agradecemos su pregunta en primer lugar y me tomo la palabra para poder responderla. En este caso, el hecho de que las eficiencias estén contemplándose también en un mercado que viene a ser el de electromovilidad no hace que el mercado eléctrico justamente también forme parte de los sustitutos. En específico porque la empresa Yajagas en particular no tiene participación en el mercado eléctrico. Incluso las electrolineras no son proveídas por esta empresa. Simplemente existe la obligación de las franquiciatarias de adquirir estos módulos de recarga eléctrica, pero a través de sus propios medios. Asimismo, como bien se mencionó, no es una participación en la cual pueda estar Yajagas en estos momentos. Y también hay que tomar en cuenta de que si bien es un mercado muy diferente el eléctrico al de los hidrocarburos, hay que tomar en cuenta que hay casos similares en los que se ha dado esta situación, tal y como se expuso precisamente en esa parte de generación de eficiencias por mi compañero Yair Flores. Hay casos internacionales, como el caso español, en el que ya se están dando este esquema de incentivos para la introducción de las electrolineras a las gasolineras. Y tomemos en cuenta otro caso, que viene a ser el gigante de los hidrocarburos, Repsol. Precisamente ellos están incorporando a su red de distribución precisamente electrolineras. Incluso han incorporado electrolineras en su totalidad, ni siquiera un esquema mixto como se está dando en un primer paso en Yajagas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Me parece que el juez Benjamín Contreras desea hacer uso de la palabra para poder presentar preguntas o comentarios a los equipos. Adelante, juez. Bueno, primero que nada, pues felicitaciones a ambos equipos, ¿no? Han sido muy creativos ambos. Nada más, yo tengo una duda y digo, la pregunta se la dirijo a la autoridad investigadora, pero luego si quieren contestar también los de la defensa, bienvenidos. Y esto tiene que ver con o sea, tengo una duda de cómo es que los entrantes, se puede decir, que se dieron después de la reforma, participan en el norte y en el sur. Y
la empresa esta Yahagas aparentemente no ha incursionado al sur, ¿no? Entonces no sé si tienen una respuesta, si en el curso de la investigación pues surgió alguna respuesta a esta pregunta, por favor. En este caso, Yahagas participa en el norte desde antes de la liberalización, por lo que ya tiene una capacidad instalada y una integración vertical completa en el norte. Sin embargo, en el sur, su competidor Petrosur tiene una capacidad instalada y completa, lo que le permitiría a Yahagas pues simplemente no generar incentivos suficientes para invertir en el sur, a como ya está integrado en el norte. Además, en el norte ya tiene un poder de mercado establecido, ya incurre en prácticas monopólicas a través de infraestructura y tiene poder de mercado para incurrir en las prácticas que imputamos. Por lo que Yahagas tiene, digamos, ya un mercado establecido en el norte y no tiene tantos incentivos para invertir en el sur. Las entrantes sí lo hicieron en ambos, precisamente porque no se percataron quizá de las diferencias, confiesan en comparecencia que utilizaron la misma estrategia cuando evidentemente hay barreras distintas en ambas regiones. Por el lado de la defensa, también agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado, estimado, de poder dar respuesta también a su pregunta. En este caso, también hay que tomar en cuenta, complementando lo que ha mencionado la autoridad investigadora, que no solo es posible acceder a una región contraria a la cual ya se encuentra una empresa a través de la red interna de ductos, sino que también hay un libre acceso para poder ingresar a través de las redes de importación. Entonces, se podría entender de que una empresa puede estar presente en más de una región y este caso justamente se presta para ello, ya que como lo ha mencionado la autoridad, Petrol International y Arak Petrol está en la región norte como en la región sur. De esta manera se puede decir que el mercado en realidad es el país completo de Yahalom, tanto región norte como región sur. Y con eso se estaría cerrando esta respuesta. Agradecemos nuevamente la oportunidad. Estimado jurado, Gracias. aún quedan 4 minutos para poder realizar alguna pregunta. No sé si en esta ocasión la jueza María Fernanda desee realizar alguna pregunta a los equipos. Bueno, muchísimas gracias. Yo en realidad iba a hacer una consulta sobre también el argumento de la defensa de eficiencias, pero se me adelantó el juez Sierra, así que lo que yo iba a preguntar ya estaría. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a los dos equipos, darles mis felicitaciones. Participar en este tipo de competencias es todo un desafío y bueno, quiero animarlos a seguir así de motivados. Creo que han estado muy bien los dos. Han sido unas presentaciones muy buenas, así que felicidades. Muchísimas gracias. Estimado jurado, aún quedan 3 minutos por si alguno otro de los jueces desea realizar alguna pregunta. Creo que tiene levantada la mano el juez Benjamín, pero no sé si es histéresis. Perdón, era de la pregunta anterior, sé que ya no la puedo aclarar, pero no era allá. Okay, pues, digo, yo podría hacer otra pregunta. Sí, adelante. Y solo para ver cómo me la contestan. ¿Cómo ordenarían la supresión de la práctica? Y esta sería para la autoridad. ¿Cómo ordenan qué, perdón? La supresión de la práctica en caso de que se sancionara. ¿Cómo arreglarían el mercado si se sancionara y se considerara que su teoría del caso es correcta? Pues en primer lugar, se establecerían obligaciones a Yahagas a revertir cláusulas poco transparentes de sus contratos
se le impondrían obligaciones para establecer, si lo que quieren es establecer un esquema de incentivos para las estaciones de carga electrónicas, consideramos que hay otros incentivos menos anticompetitivos, empezando por las características de los descuentos, y pues se sancionaría conforme a la multa que establece la regulación vigente. Pues muchas felicidades a los dos equipos. Gracias. Gracias nuevamente a todos y a todos. Les agradecemos y felicitamos a ambos equipos por su participación durante la presente audiencia. Sin embargo, ya damos por concluida lo que es la presente audiencia y le solicitamos a los integrantes de ambos equipos, así como a sus coaches, poder abandonar la presente sesión de manera que el jurado pueda realizar su deliberación y evaluación. Les reitero, ya no es necesario que ingresen a la audiencia nuevamente. La plataforma Moodcom les notificará las calificaciones de cada uno de los equipos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día cada uno. Chao, chao. Suerte.